ahora. Bien. La idoneidad del testigo es una atribución que se le da a los jueces. Está en la ley procesal y siempre lo ha estado. En el Código de Procedimiento Civil, la idoneidad tenía 4 aristas grandes: edad, probidad, conocimiento e imparcialidad, y cada una de ellas tenía sus causales. En cambio, en el COGEP, todas esas causales, que podían haber sido unas 20 en total, se redujeron a 3, que fundamentalmente tienen que ver con 2 con el conocimiento, o sea, que no esté privado de conocimiento por alguna enfermedad o por el uso de alguna sustancia, o la capacidad, entiéndase la edad, para poder actuar. Dentro de este concepto, es una atribución específica de la ley procesal, la ley para los jueces. Sobre la idoneidad del testigo, debe hacerse un antecedente que no hay que olvidar. El testigo idóneo ha estado previsto siempre en la ley procesal, es decir, Código de Procedimiento Civil anteriormente, Código Orgánico General de Procesos actualmente. La idoneidad del testigo, que tiene que ver con su calidad, que si la pierde, o ciertas características que si no las tiene, generan lo que se llamaba antiguamente la tacha del testigo, se clasificaban anteriormente en 4 grupos: edad o capacidad, conocimiento, probidad e imparcialidad. Cada una de estas 4 tenía a su vez 8 o 10 subdivisiones. El COGEP quitó todo esto y dejó 3 causales. Básicamente 2 por conocimiento, los que tengan algún tipo de tema de enfermedad, los que tengan privado de conocimiento por asuntos de drogas o alcohol, y los que no tengan capacidad. De ahí todo lo demás se eliminó, porque le dejan al juez la potestad de interpretar cuándo un testigo es idóneo o no. Por ejemplo, el juez podría receptar el testimonio de un pariente o de un ex socio, etcétera, porque si el juez considera que en ese caso no es una respuesta o un testimonio parcializado, lo puede considerar. Entonces la ley le dio esa atribución al juez. ¿Cómo trasladamos o cómo llevamos esa potestad al notario? Porque cuando le dice al notario receptar la declaración juramentada del titular de dominio con la intervención de 2 testigos idóneos, dice el 11, y el 10 dice receptar la declaración juramentada del titular de dominio con la intervención de 2 testigos idóneos, lo mismo. Esa idoneidad del testigo, ¿cómo la define el notario? Él tiene que ver si es que la persona está con drogas, con alcohol, en el momento en que vio el hecho, porque no se olviden que el testigo se mide en el momento en el que sucedieron los hechos que está garantizando algo. Entonces, si por ejemplo, en el 10 dice que tiene que acreditar la necesidad de extinguir o subrogar, de acuerdo a las causales, el patrimonio familiar constituido sobre sus bienes, ¿no? Y en el otro caso tiene que decir que la persona que va a donar tiene bienes suficientes adicionales, ¿no? Esa declaración que hace el testigo tiene que pasar por este filtro del notario. El notario puede considerar que el testigo no es idóneo y no receptarlo, y la parte enojada, seguramente, que no le conviene, le va a decir: usted de dónde, usted me puede tachar o me puede impugnar al testigo, porque es una potestad judicial. Pero aquí, si me dice idóneo, quiere decir que también puede ser no idóneos, y si no son idóneos no cumple el requisito y no deberían ser aceptados. Ahí hay, por ejemplo, un típico caso donde esa línea divisoria entre el juez y el notario, que obviamente tienen atribuciones no total, pero diferentes, ¿no? Donde hasta aquí llega el uno y aquí comienza el otro,
como que se juntan, porque el notario tiene que aplicar indefectiblemente, tiene que aplicar normativa del COGEP hecha para los jueces. Hay que tener mucho cuidado con eso, y si me preguntan mi opinión, lo tiene que hacer. Si la ley es la que traspola a otra área, pues ya no es culpa nuestra. Pero el notario no se va a meter en un lío de que a sabiendas o teniendo serias presunciones de que ese testigo no está en sus cabales, de que ese testigo no está en sus 5 sentidos y receta la declaración, pues él es el que está evitando meterse en algún tipo de inconvenientes. Tenemos también la disolución de la sociedad conyugal o de la sociedad de bienes por mutuo acuerdo en el numeral 13. Bien. Aquí hay ciertas confusiones, sobre todo en las personas que son de mi generación o anterior todavía, porque nosotros nos formamos con la expresión sociedad conyugal para todo, ¿no? Era la sociedad conyugal, y la sociedad de bienes era la sociedad que nacía como consecuencia del matrimonio. Es decir, para nosotros sociedad de bienes o sociedad conyugal eran sinónimos. Sin embargo, como bien sabemos, ya hace algunos años que está aprobada la unión de hecho con exactamente los mismos efectos patrimoniales del matrimonio. Es decir, para efectos patrimoniales la unión de hecho y el matrimonio son exactamente lo mismo. Sin embargo, la diferencia de expresión hoy sí tiene un significado, porque la sociedad conyugal es la sociedad de bienes formada dentro del matrimonio y la sociedad de bienes a secas es la sociedad que se forma como consecuencia de una unión de hecho, que como sabemos también desde hace un poco más de un año, por disposición de la Corte Constitucional, puede también ser llevada por personas del propio sexo en matrimonio. Es decir, podríamos hablar de sociedad conyugal, ¿no? E inclusive en matrimonio con personas del mismo sexo, porque ya para uniones de hecho ya estaba aprobada desde antes, porque siempre se hablaba de personas, ya se había eliminado hombre y mujer en la de hecho. Ahora pues ya para el matrimonio también. Por lo tanto hay que tener ahora sí mucho cuidado, porque cuando nos dice sociedad de bienes, podrían estarse refiriendo a una conyugal, pero podrían estarse refiriendo a una proveniente de una unión de hecho, ¿no? Habría que tener mucho cuidado. A propósito, esto ha traído varias discusiones con colegas en cursos o clases de maestría. ¿Cuándo se forma la unión de hecho? Esto es muy interesante porque puede traer problemas patrimoniales muy grandes. Y tenemos, si yo les pregunto a ustedes y yo los pudiera escuchar, posiblemente muchos de ustedes me dirían que la sociedad conyugal se inicia o se da por existente cuando han pasado 2 años de la misma. Sin embargo, no es exactamente lo que dice la ley. Si yo me voy al artículo 222 del Código Civil, dice que la unión estable y monogámica entre 2 personas libres de vínculo matrimonial, mayores de edad, que formen un hogar de hecho, genera los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio y da origen a una sociedad de bienes. La unión de hecho podrá formalizarse ante la autoridad competente en cualquier tiempo. Ojo con este segundo inciso. La unión de hecho podrá formalizarse ante la autoridad competente en cualquier tiempo. Yo me puedo demorar en formalizarla 1 año, 3 años, 5 años, 10 años. Pero la pregunta no es cuándo se formaliza, sino cuándo se constituye